What's up, freestyleros y freestyleras, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Place Free especial de la FMS Internacional de Valencia. ¿Qué dices, pavo? ¿Qué onda, guacho? ¿Qué pasa, guacho? ¿Qué onda? ¿Qué crossover? Cámara con cámara. Cámara con cámara. ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Estás guay? Muy bien. ¿Te apetece mañana lo que se viene? Y estoy con ganas, estoy con ansiedad, así que... ¿Con ansiedad ya? Sí. Joder, qué nervioso, tío. Tengo ganas de que llegue el momento. Te- Estoy preparándome. Y por aquí tenemos al hombre que ha desestabilizado, digamos, espérate que aún no te he enfocado esto, que ha desestabilizado lo que es la vida valenciana en general, porque Trueno ya ha colgado una historia del hotel y qué ha pasado después, Trueno, cuéntalo. Claro, todo, tío, flipas. Pedro Peligro para todos ustedes. España, brother, una 4 siempre. El papá de Trueno llegó para mandarlos a todos a la verga. Si no fuiste a leer contra un niño, pobrecito. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué dices? Saluda a la gente de Place Free. Mañana se va a liar, pero bien, ¿eh? Aquí en Valencia. Mañana estás de juez. Mañana estoy de juez. ¿Cómo estás ahora mismo Pues mentalmente? un poquito más calvo. Ah, bueno, mentalmente. Bien, estoy preparado, la verdad. ¿Sí? Tengo muchas ganas de mañana darle caña y demostrar que los jueces españoles estamos a tope y listos para la guerra. Me gusta oír esa mierda. Nada, te echaré de menos, Bruno, mañana. Bueno, pues estamos aquí en la habitacioncilla. Aquí el señor Mateo Trueno rapándose un poco. La barbería aquí funcionando. Han venido unos barberos valencianos a poner a punto al personal para la batalla de mañana. Estamos en el hotel, en la habitación y fíjate, ¡alto piquete, MKS! ¡Alto piquetón! Y nada, y aquí estamos, a gusto, día antes, noche de antes, unas rapadas. O pasa que debuta como juez. ¿Cómo llevas eso? 2, 1, 1, 1, ¿cómo era? 2, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 1. Ay, le pego a la mesa como el cubo de Rubik. Ay, miro los MC. Creo que era eso. Jay Daniels también por aquí, saltándose sus flows frescos. Y nada, chicos, así es la noche de antes de un evento internacional. La gente acicalándose bien, el personal a gusto, un poco de musiquita bajita, suave en la habitación. Y hasta mañana. What's up, freestyleros y freestyleras, estamos ya por el hotel el mismo día del evento y hasta esta que se cuela en todos los malditos vídeos. ¡Manica! Llegó el negro, joder. El negro. Has venido. Ha sido un milagro, todo hay que decirlo. Un contacto me ha hecho un regalo de repente y he dicho, joder, no puedo desperdiciarlo. Y aquí estoy, tío. Joder, tío, es lo mejor que podía pasar, hermano. No había negro, no había fiesta. Día del evento, faltan 4 horas. 5 horas y media. Déjame respirar. Y el host del evento está aquí, sonriente, pero nervioso. Un poquito. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad, con un pelín más de presión que en otras jornadas, porque más allá, estaba hablando antes con Martín, que es nuestro coach, y más allá de lo que sentimos muchas veces, que es la presión de las redes, ahora se nota que hay presión, digamos, física, porque hay un montón de gente jugando fuera del hotel, hay un montón de influencers por aquí, y es como que hay ambiente de como que se cuesta algo grande, entonces ahí está la magia, está la cosita. Bueno, vamos a ver lo que es entrar en el autobús. Vamos para adentro, pasito, hola, ¿qué tal? No hay casi nadie, pero al fondo se vislumbra la horda de raperos salvajes. ¿Estás listos? ¿Estás listo? ¿Qué me ves, Ramírez? ¿Qué me ves? Cántate algo típico, algo tradicional, ya. ¿Algo típico? Mátalo. Alguna que se sepan todos, va. Ok. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. No tiene mala voz, Raptor, con esto, ¿eh? Sigo siendo el rey. ¡Que viva México, cabrones! México, cabrones. Dinos cosas, explícanos cosas. ¿Qué cosas? ¿Estás nervioso para el evento? ¿Estás tranquilo? ¿Estás Tranquilo, como siempre. Buena energía hoy, además, estoy a gusto, tío. Y ya está. Yo cuando me subo veo lo que va a pasar, como es free puro, ¿sabes? Hasta que no empiezo no sé qué va a pasar. Creo que igual el rival que tienes Sí. hoy es un rival que te beneficia mucho a potenciar tanto tú como él vuestros Sí, puntos yo fuertes. creo que ambos nos potenciamos al otro, ¿sabes? Creo que a lo mejor somos gente que contra otra gente con estilos muy, muy diferentes. Me están llamando. Pesa mucho ese contraste que nunca
se sabe, sabes quién va a llevar a su terreno al otro, qué va a pasar, y creo que los dos vamos a estar a gusto, rollo. Yo voy a estar a gusto rapeando con él porque además voy a disfrutar todo lo que él rapee seguro porque me gusta mucho cómo rapea Stigma. Me da muy duro, hermano. Así que me alegro de que me toque él. Vamos a ver ese Stigma contra Bennett, va a estar guapísimo. Chile-España, You Rap Real. Vas a Argentina de juez, luego grabamos un vídeo, ¿no? Cuando quieras, me voy el miércoles. Estarás en el siguiente vídeo de Place dándonos la previa de la FMS Internacional Buenos Aires. Bueno, yo encantado, además tengo muchas ganas de ir por Argentina porque nunca he ido. Igual no vuelvo, pero ir voy a ir. Es precioso, tío. Uno de los organizadores de Urban Roosters, Chocomeli. ¿Cómo estás, papi? Bueno, es un día un poco difícil para la gente que lo organiza y muy fácil para los que van, pero hacemos lo posible para que seáis felices, chicos. Eso siempre tenedlo claro, no vamos a dejar de hacer esto. Sí, hermano. Sí, bastante. Nervioso, ansioso, todo, pero con ganas igual. Bueno, pero yo creo que se puede dar una batalla muy guapa, ¿no? Sí. Además, venir a España pero no competir contra un local en parte está bien, ¿no? Claro, sí, aparte Raptor igual lo considero similar en algunos fuertes míos, así que va a estar interesante. ¿Qué batallas se te presentan más interesantes para hoy? La que más me interesa a mí ver, sobre todo porque soy muy fan de los dos, es la de Bennett contra Stigma. Me gusta mucho cómo rapean los dos. Más allá del formato, más allá de juecear, si yo estuviera de público, me gustaría mucho más ver esa que cualquier otra, la verdad. También Papo RC, más que nada por el rapeo. Pero en general, la verdad es que pues, tú lo sabes, todas son muy interesantes. Bueno, ya hemos llegado al sitio del evento y os lo voy a mostrar a continuación. Aquí tenemos el pabellonaco en el que vamos a hacer el evento. Vamos a subir al escenario. Babi, ¿qué me dices, papi? Hermano, esto es increíble. Increíble. Vamos a ver desde arriba cómo se ve la experiencia FMS Internacional. Vamos a ver un poquito desde arriba cómo se vive la mandanga. Aquí tenemos los visuales detrás mío. ¡Epa! Ahí los tenemos. Sí, ojo, ojo, ojo. Así se siente uno desde arriba del escenario, ¿eh? Altanería buena. Fijaros los visuales, qué maravilla. Qué espectáculo. Desde los platos de DJ Verse se ve así. Imagínate esto lleno de gente, la pista, los laterales. Qué locura, tío, qué guapo. ¿Cómo estás, Verse? ¿Estás ilusionado con el evento? Tenemos 4. Sí, sí. Bueno, ya estamos aquí con uno de los representantes máximos, yo creo, del freestyle argentino a lo largo de su historia, con Papo MC, la bestia del hardcore. ¿Qué? ¿Hoy qué cartas vas a jugar en el asunto? Vamos a ver, las que me toquen. Las que te toquen, ¿no? De la mejor manera posible, las que me toquen. ¿Crees que, al igual que puede pasar en Argentina, y yo creo que en España también pasa, el hecho de ser tu visitante y competir contra un local no es nada negativo? A ver, creo que la movida está tan viral, tan grande, que los que vienen a ver este evento son fanáticos, la mayoría como que aman demasiado lo que ven, entonces no creo que es que viene toda la gente de Valencia, sino que vienen todos los fanáticos del freestyle y yo creo que voy a tener bastante apoyo de ellos, de hecho. Estás sentado en la silla de juez y dudas, no una rima, la ayuda más instantánea que tienes, porque solo tienes 2 microdécimas de segundo para pensar. ¿Es un 2 o es un 3? ¿Es un 2 o un 3 es? O miras hacia un lado, hacia el otro, y si en una pizarra, o sea, si en la tablet del de al lado ves un 3 y en la del otro ves un 3 y tú no sabías si era un 2 o un 3. Bueno, ya estamos con Asesino, uno de los mejores, si no el mejor freestyler que nadie ha parido nunca. Natural. Y ya está aquí en España, listo para la FMS Internacional. Primero de todo, has llegado in extremis, o sea, falta una hora para el evento, ya has llegado hace 5, como mucho, a España. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Un poco cansado, pero no es la primera vez tampoco que llego a un lugar así a hacerlo y tampoco es algo que sea como muy extremo para mí el andar de aquí para allá. Afortunadamente tenemos mucha actividad y tenemos muchos viajes largos, entonces pues ya es parte de esto. Y ya sabes más o menos tomar tus precauciones, ¿no? Ya dormir un poco entre los lapsos que puedes. Y bueno, ahorita estoy a un porcentaje arriba del 50, entonces todavía puedo correr, jugar un partido y Bien. bailar unas canciones.
¿Cómo estás, bro? Estoy de locos, hermano, y de hecho en el meet and greet, he recibido un apoyo brutal, te lo juro, se nota que flipas que estoy en mi ciudad, hermano, y eso me llena. ¿Te has sentado bien la carga de energía externa? Estoy muy a fuego, bro, y encima vengo súper mentalizado, ha sido la batalla que más me he mentalizado, yo creo, y tengo muchas ganas de ver cómo lo hago, tío. Qué guay, tío, qué guay, pues tengo muchas ganas de también. Por ahí, hermano. Bueno, tu rival evidentemente seguramente es uno de los más difíciles. Sí, yo creo que es el más difícil, eso me viene de puta madre. Yo de hecho lo pedí, o sea, se lo dije a todo el mundo que me preguntaba que yo quería Papo porque sé que va a ser una batalla espectacular y yo no quiero ganar sin pena ni gloria, bro. Yo quiero que sea un batallón. Bueno, MKS, bienvenido a la FMS Internacional de Valencia. ¿Tienes ganas de subirte al escenario? Sí, tenía ganas de estar acá ya hace años largos que nada, tengo ganas de conocer. Además, siempre decimos lo mismo, al menos muchos de los pibes empezamos viendo esos videos, entonces es como estar acá, conocerte a vos, conocer a los pibes, es como un flash bueno. Bueno, nos nutrimos mucho de eso, aprendimos mucho. Como dije ayer en JD, tipo, hoy en día estamos a la altura de nutrirnos ustedes de nosotros y nosotros de ustedes, eso está re bueno. Bueno, Stigma, bienvenido a FMS Internacional. Vale. Tenemos muchas ganas, yo creo, en España de tenerte desde 2020. De cara a hoy, ¿qué esperas hacer sobre el escenario? ¿Cuál es tu aspiración? Estoy de resultados. Claro, ¿no? El resultado es lo de menos. En realidad lo único que quiero hacer es dejar representado bien mi tierra, donde vengo, la historia del rap de allá, mi familia y nada, que la gente que esté en América, en Sudamérica viéndolo, me escuche y diga, oh, me representa, así que eso es mi única, no preocupación, pero quiero hacerlo bien para representar a los míos y hacer que sea real. Que están realmente ahí. Claro, y que sea real y darle una buena batalla y que la gente lo pase bien y que Bennett también lo pase bien y que después veamos el video y digamos, wow, lo hicimos. No me cabe duda de que eso va a suceder. Bueno, estamos aquí con Clerc, jugador del Levante, que ha venido a ver el evento. ¿Cómo estás? Bien, zona Champions, ahora mismo. Estamos muy bien. ¿Muchas ganas de la FMS Internacional o qué? Sí, muchas ganas, tío. Desde que salió la fecha sabía mi fichaje, lo marqué ahí en el calendario porque de locos estas cosas. Bueno, ha coincidido con parón de liga, lo cual es perfecto, ¿no? No, hice yo presión a la FIFA para que pusiera el partido de selecciones. Y la casualidad es que el próximo parón de FIFA coincide con la FMS de Málaga. O sea que vamos a tener Clerc en FMS para rato. Puede ser Rubiales fan de Urban Rooster en la FMS. Te canto así, como practicando el free. Te escucho un rato y me dan ganas de dormir. Tengo todo lo que te falta, pareces un robot. Te vengo a actualizar tu Android a punta de flow, oh yeah. Primero déjame que me presente como el hijo puta que a todos le gana siempre. Rapeando yo sí que soy el más fuerte. No me follo al mejor de tu liga porque no está enfrente. ¿Cómo es? A ver si esa sí la entiendes. Tú eres tonto, deja de mirar al jurado que te descompongo. En Valencia no eres el papo ni el gordo forro. Eres clavadito a Manolo el del bombo. Yeah. En la pista me dicen el dios, en freestyle liricista, no sé qué dijiste vos. Me comparaste con De Toque, me comparaste con vos. No lo miro el jurado, bro, nos reímos de vos. De cada jornada que contra el más malo no puede hacer nada. El MVP de la jornada contra el cuarto puesto que va en la cuarta patada. Otra vez patada con violencia. Eso es lo que le das a Valencia. ¿No entendiste hace rato en la competencia? La fuerza nunca le gana a la inteligencia. ¡No! ¡Arriba la repite! Pero ¿para qué gritaste y por qué me insultas? De verdad, esas frases no le salen nunca. Yo a ti no te voy a decir hijo de puta, porque tu santa madre no tiene la culpa. Me habla de mi madre, qué porquería. Mi madre es un pilar en mi familia. Gracias por apoyarme todos los días. Te amo, mamá, te dije que lo lograría. ¡Oh! Dos, uno. Raptor se lo lleva. Bueno, se ha acabado el evento, ha sido increíble, o sea, creo que ha habido momentos memorables. Asesino ha protagonizado junto a MKS para mí una de las batallas del año, impresionante. Bueno, sensaciones, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo lo has visto? ¿Con qué cuerpo vuelves a casa? Bueno, estoy muy feliz de haber ganado.
no sé, ha sido un año de la mierda, ha sido un año súper complicado en temas personales, en críticas, en todo, pero poder llevarme este gusto de la segunda mitad del año ha sido algo fantástico. Estoy demasiado feliz por lo que he hecho, por lo que he venido trabajando. Te digo que es como si yo tomara un segundo aire, entonces lo voy a aprovechar totalmente. Estoy muy feliz con lo conseguido. Sensaciones finales. Ya se ha acabado todo, ya pasó. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Feliz, muy feliz. La verdad que volver a casa sabiendo que lo di todo es una sensación genial y además llevarme la victoria es excepcional. La verdad que estoy súper feliz. Tenía mucho miedo, tenía estrés, ansiedad, no me sentía del todo bien, no podía dormir por la noche. La verdad que el hecho de competir en Valencia contra el competidor de Valencia, con 7.000 personas de Valencia, bueno, obviamente hay de otras partes, pero en su gran parte, digo como, esto va a estar muy difícil. Y haber ganado sin réplica, decisión unánime, todo, la verdad, una locura.